Buenos días, este es el video que hicimos con respecto a la ruta de Caracas hacia Chichiriviche de la Costa. Aquí estamos bajando Tacoba hacia Chichiriviche de la Costa. Pudieron observar en esta imagen que del lado izquierdo hay una especie de figura de dos hombres sujetando una manguera. Ese es el homenaje póstumo a los bomberos que intervinieron en la tragedia de Tacoa, una tragedia dantesca a nivel nacional en Venezuela. Cobró muchas vidas de rescatistas, bomberos, se perdió mucho material, se perdieron muchas máquinas de bomberos. Y bueno, tristemente dejó tragedia en la población porque toda esa zona fue abrazada por el fuego intenso y el calor generado por las explosiones que se hicieron en estos tanques de combustible que almacenaban el mismo para el funcionamiento de la planta de Tacoba. Hoy día la misma todavía se sigue refaccionando, se sigue modernizando en algunas partes, en otras ha sido desmantelada. No sabemos cuál es el futuro de la misma. Aquí estamos pasando cruces de ríos naturales de las faldas del Ávila. Toda esta parte está llena de ripio, de gravilla, de granzón, producto de ese material lodoso que baja de las laderas del Ávila cuando está lloviendo mucho. Y eso fue precisamente lo que generó la vaguada también que cobró muchas vidas en Venezuela. Ese tanque que están viendo al fondo es el tanque de combustible que proporciona el mismo para lo que es Tacoa, el funcionamiento de la planta. Ese tanque, discúlpenme esta parte del video que cambié la cámara en ese momento. Ese tanque que ustedes observan al fondo, que fue el primero que estalló, fue donde murieron los primeros operadores de la planta de Tacoa. Lastimosamente nunca se encontraron sus restos por las altas temperaturas que se alcanzaron en el sitio y que lamentablemente ocasionaron esta tragedia. Bueno, no sé realmente por qué me paré ahí, pero que sirva estas imágenes a un homenaje póstumo a la tragedia y a los sobrevivientes de la misma. Ahí ya estamos en ruta nuevamente hacia, hacia lo que es la vía de la costa para llegar a las diferentes poblaciones previas en la ruta hacia Chichiriviche de la Costa. Esas poblaciones, lo primero que vamos a pasar más adelante, bueno, es un club de playa que creo que pertenecía a una de las instituciones policiales del país, que es la policía, que era para aquel entonces la Policía Metropolitana. Ustedes ven esas laderas escarpadas, son, esas montañas están creadas de tipo de roca que se está meteorizando con el tiempo, o sea, se está volviendo arena. Pero allí se han creado lajas, cortes de roca que de vez en cuando se desprenden producto de movimientos de la naturaleza y por supuesto las lluvias y caen en la carretera. Ese es el club que yo les mencionaba recientemente, que si no me recuerdo es de una institución de seguridad ciudadana. Pasamos el puente, ahí pasa mucho caudal de agua debajo de ese puente y bueno, las condiciones de la carretera, ahí se ven algunos huecos, algunos pozos de agua, pero eso es producto también de la acción de la naturaleza. Muchas veces inclusive las olas rompen tan fuertemente en la orilla de la costa que toda esa región, o sea, toda esa vía, se baña del agua del mar y eso, por supuesto, ocasiona el deterioro de la misma. Son unas montañas hermosas, son unas montañas preciosas, a pesar de que estamos en la costa venezolana, el tipo de vegetación, o sea, se mantiene verde, se mantiene atractiva al turista. Lo único que, bueno, que vuelvo y repito, por la acción de la naturaleza hay mucho ripio, hay mucha gravilla, mucho polvo en la ruta y sobre todo en motos tenemos que bajar mucho la velocidad porque llegamos a curvas donde encontramos este tipo de material que está sobre el asfalto y por supuesto nos puede ocasionar un accidente. Aquí estamos llegando a una de las primeras poblaciones. Realmente no me acuerdo el nombre de la misma, pero aquí hay diversos restaurantes a orilla de playa. Es uno de los primeros sitios donde inclusive muchos temporadistas, cuando es temporada,
llegan allí y ahí se bañan en las costas, en las playas que están ahí al frente de ese pueblo, las cuales realmente no son de muy agrado para mi persona porque tienen muchas piedras. Entonces, o tienes que utilizar un tipo de calzado que aguante las condiciones de salitre del mar para inclusive meterte al mar y bueno, las olas rompen bastante fuerte allí. Y no es el sitio que a mí me gustaría como para pasarla un día de playa. Sin embargo, en temporada estas playas se llenan. O sea, no cabe la cantidad de gente que viene a las costas del litoral central del estado de La Guaira para disfrutar un día de playa. Y bueno, son las mejores condiciones que tienen en esta parte. Ahí se ve bastante el mar Caribe venezolano. En ese mar, yo que soy submarinista, he hecho diferentes inversiones en diferentes costas, diferentes puntos del mar Caribe. Y en ese mar comúnmente lo que se consigue es fauna de pequeño tamaño, hasta alrededor de unos 200 300 metros costa adentro, o sea, mar adentro. Ya después de los 300 metros ya hay mucha profundidad, por supuesto, hay más de 40 metros de profundidad y ya hay especies marinas de bastante tamaño, entre las cuales se pueden conseguir pulpos, se pueden conseguir mantarrayas en una inmersión que se llama una manta y dos eh, no me acuerdo el nombre, por Dios. Una manta y dos rémoras. Una manta y dos rémoras. Que está publicada en YouTube desde hace muchos años. Esa fue una inmersión que hicimos 9 submarinistas. Y ahí pueden observar el tamaño de una mantarraya que nos cruzó al frente. De hecho, esa mantarraya, lastimosamente en el video no se ve, venía precedida de un tiburón pequeño, y el tiburón como que la pensó dos veces, ¿no? O sea, vio tantos submarinistas y dijo, yo me voy de aquí porque esto no, o sea, son muchos en contra mía. Y las dos rémoras que iban sobre la mantarraya eran enormes, eran del tamaño de nosotros. Imagínense el tamaño de la mantarraya que pudimos, bueno, en el video se ve. Eso fue porque una de las submarinistas femeninas que iba en esa inmersión llevaba una cámara y pudimos grabar la experiencia. Que muchos fotógrafos de la zona, bueno, este, eh, años tratando de fotografiar la fauna marina allí de ese tamaño, de esas proporciones y nunca lo habían logrado. Y nosotros en nuestra primera inmersión, eso fue en Punta en Mono, en nuestra primera inmersión lo logramos. Bueno, aquí estamos pasando otros pueblos de la costa, donde también hay más restaurantes. En una de esas poblaciones, en la parte superior de la montaña, lastimosamente no pude grabarlo y no pude detallarlo. No sé si ustedes lo podrán ver en alguno de los videos, porque esto es un collage de videos. Hay una casa muy interesante que tiene la forma de un barco. Es una casa hotel hoy en día que ha sido refaccionada precisamente para cumplir esas funciones. Es muy bonita y siempre ha sido un punto de interés turístico en la zona. Ven la vegetación, de vez en cuando pasan uno que otro motorizado que son de la misma zona. Ya después más adelante encontraremos que estos motorizados desaparecen porque los únicos que se consiguen, y si acaso conseguí uno, me crucé con uno solo, que son de los pobladores de la zona, ¿ok? De los pescadores. Pero de resto, o sea, no se ve, no se observa muchos motorizados ya hacia ese punto de la costa, por supuesto. Este video fue grabado un día lunes. Para decirle la fecha exacta, eso fue día lunes 20, sería día lunes 25, día lunes 26, ¿ok? De mayo del 2025. Seguimos en ruta, ¿ok? Algunos huecos, algunos pasos donde hay algunos restaurantes a orilla de carretera, que estamos entrando en otra de las poblaciones. Nunca me acuerdo de los nombres, me disculpan eso,
pero es muy característica porque esta es una de las partes que es poblada de una forma muy bonita, ¿no? En este sentido y en esta parte de la ruta costera. Y de aquí, bueno, breve estadía o paso en la moto. Y enseguida salimos, lo primero que nos conseguimos en la costa y un restaurante del lado derecho. Continuamos la ruta, a veces hay bajadas y subidas, pero son como especies de embaulamientos, ¿no? De la misma carretera por donde cruza el agua, producto de las lluvias. Honestamente se los digo, yo he hecho esta ruta en temporada de lluvia, bastante fuerte la lluvia, y aquí es difícil que pase un vehículo si no es un vehículo 4x4, o sea, un vehículo rústico o una moto. Y las motos hay que saber eh, manejar. Es un nivel extremo cuando la lluvia está bajando, porque en cualquier momento puede ser golpeado por una roca que va en el cauce del, del río que se forma y terminas en el mar, ¿ok? Terminas en el mar porque el mar está ahí mismo, a pocos metros. Y bueno, la fuerza de esos cauces de río te pueden llevar a ti, a la moto, a las consecuencias de eso, de ser arrastrado por una corriente de esta. Seguimos en la ruta, hay algunos caseríos, hay algunas casas, hay mucha plantación de plátanos, de cambures y de otros frutas en el camino. Claro, no son no son tan seguidas porque hay montañas como esta que estamos observando ahorita que son muy escarpadas y ahí, bueno, ahí lo que pudieron subir son las cabras, que no las hay en esta zona, ¿no? Pero es como una especie de semejanza, ¿no? O sea, o ahí sube gente especializada en escalada o no sube nadie, porque es bastante pronunciada la inclinación de la montaña, por supuesto, las caídas en consecuencia de eso. Aquí ya estamos como que cruzando el pozo que siempre hay, toda la vida ha habido ese pozo ahí. No me acuerdo si ese pozo es producto de la fractura de la tubería de agua potable que viene desde Chichiriviche de la costa para proporcionar parte del agua al litoral central. Mira, ahí están las matas de plátano. Y esa es la entrada a otro club que yo creo que ese club ya está abandonado desde hace muchísimo tiempo porque hasta la entrada está feísima. Bueno, a esta ya es la entrada. Me detengo un momento porque quería poner a grabar otra cámara y verificar que se estuvieran grabando las imágenes en el CarPlay. Muchas de las imágenes de recorrido son producto del CarPlay instalado en esta moto. Esta es una moto Vento GTS 300 de Motorcycle, Vento Motorcycle USA. Es un 300, una moto refrigerada por aceite. eh, Muy buenos cauchos, a pesar de que son cauchos de fábrica, de serie. Para este tipo de rutas son bastante buenos. Aquí ya vamos a entrar a tener un audio de fondo y espero que se pueda escuchar el audio de fondo y se pueda escuchar mi voz de una forma entendible para seguir con la ruta. Y bueno, estaba verificando la grabación de la cámara del CarPlay y estaba con la cámara corporal, ¿ok? La cámara que se utiliza en el chaleco de pecho. Bueno, ahí se escucha el motor de esta moto. Honestamente, invento GTS 300, pero será una moto de $2.700. Eh, Vamos a aprovechar, vamos a hacer el review de la misma. Esta moto apenas tiene en mi poder, si acaso, va a cumplir 3 meses de haberse adquirido de agencia. Y lastimosamente para mí, los ingenieros estadounidenses con las partes y piezas chinas que compraron se pelaron. Le pusieron una cadena o un kit de rodamiento para cadenas 428 y esta moto debería estar utilizando una 520 porque tiene mucho torque
tiene también mucho desplazamiento, por supuesto, a lo mejor en eso incide, porque esta es una moto que puede alcanzar fácilmente los 132 kilómetros por hora y muy cómoda para viaje en cuanto al asiento. ¿Ok? El rendimiento del tanque, que es de 14,5 litros medidos exactamente en su capacidad, es alrededor de los 400 kilómetros de distancia que puede cubrir con un solo tanque. Eso depende de cómo tú manejes la moto y el viento a favor o en contra. De las prestaciones adicionales que tiene, un tacómetro TFT bastante muy bueno, es muy visible tanto de día como de noche. Tiene luces exploradoras estándar de fábrica. Yo le hice una modificación a la iluminación de esta moto porque de verdad que es excelente. No hacía falta agregarle más que unas luces exploradoras para niebla. Porque por lo menos donde yo vivo, vivo a 1650 metros sobre el nivel del mar y se forma mucha neblina, mucho paso de nube. Entonces ahí sí, porque sí, debes tener luces amarillas para poder penetrar la neblina y por supuesto para que vayan en contravía te pueda observar. Entonces se le adaptaron dos exploradoras amarillas que fueron colocadas en circuito aparte, porque estas luces exploradoras, adicionalmente que tienen luz blanca, luz amarilla, también tienen luz blanca. Entonces complementa o amplifica, mejor dicho, la capacidad de iluminación que tiene esta moto, que de verdad que es excelente la iluminación, excepto de esto que les estoy nombrando ahorita. Ya trae los intermitentes, no hay que adicionarle nada al respecto. Se lo instaló el CarPlay que ustedes están viendo en pantalla. Ese CarPlay es un modelo económico, pero la calidad de imagen que graba este CarPlay en la cámara frontal y en la cámara posterior, de verdad que es excelente. También viene con micrófono, el sonido es bastante aceptable, pero no alcanza a grabar la voz del piloto. Entonces, por eso es que estoy haciendo la narración de este video. Y que bueno, es uno de los primeros videos que yo publico en el canal. No el primero, pero sí uno de los primeros. Creo que este es el primer video largo que hago. Y que, bueno, quiere hablar tanto de la ruta, dar a conocer este tipo de rutas que son mixtas, o sea, son un road y off-road, ¿ok? Y dar a conocer las playas y las costas venezolanas. Voy a estar haciendo videos de cada una de las playas más interesantes a nivel nacional, Dios mediante. Bueno, en esta ruta podemos observar que parte de la ruta es concreto, o sea, no es asfalto. Esto desgasta mucho los neumáticos de todo tipo de vehículos, pero es el mejor material que pudieron conseguir y utilizar los ingenieros para precisamente preservar la ruta como tal. Esta es una ruta de muchas curvas, tiene mucha técnica en el manejo. En las curvas nos conseguimos mucha gravilla, mucho ripio. Y por supuesto hay que saber controlar la moto en estas curvas. La velocidad máxima en el transcurso de esta ruta alcanzable como en este sector es alrededor de los 60-65 kilómetros por hora. Más allá de eso es aventurarse a encontrarse pasos como este, que no tiene asfalto, pero lo que tiene es arena hasta decir basta. Entonces puedes colearte, puedes terminar en el suelo y en el peor de los casos, que Dios proteja a todos los que transitan esta vía, es derrapar al punto que por la velocidad termine en el acantilado, que está a pocos metros del lado derecho del piloto, del que está conduciendo. Aquí podemos observar algunas bajadas. El GoPro no da la magnitud de la inclinación de la vía, pero con las imágenes del CarPlay que están en algunos de los cortes de video, sí se puede observar efectivamente que hay mucha inclinación. Y hay partes donde inclusive encontrarás un corte entre el asfalto. O sea, la zona donde no hay ni asfalto, no hay concreto y lo que hay es pura tierra.
puro ripio, pura gravilla. Y bueno, nada, continuamos con las imágenes. La carretera, se pueden observar que mucha de la carretera o la mayor parte de la carretera es concreto. Eso es porque efectivamente habiendo un desplazamiento del terreno, es el mejor material para este tipo de carreteras. Aquí acabamos de pasar la gruta, o la curva de Los Santos, así la denomino yo. Ahí convergen dos tipos de o varios tipos de religiones. La cristiana, la católica de iglesia, donde efectivamente hay una virgen que protege la entrada a Chichiriviche de la Costa, la vía hacia Chichiriviche de la Costa. Y hay la presencia de santos o deidades que son una manifestación folclórica de los países de lo que es el Mar Caribe, los que tienen acceso al Mar Caribe, en cuanto a la santería y la brujería. Y por supuesto, esto hay que respetar las creencias de cada quien, de cada pueblo. Eh, y ellos tienen su manifestación ahí, manifestación folclórica, ¿ok? Seguimos en la vía, bueno, bastante monte, bastante vegetación alta. Y esto es por la zona en la que encontramos, por supuesto. Siendo zona de montaña y siendo zona de costa, lo que se consigue es mucho tipo de vegetación que realmente no tiene un uso específico. Lo que hace es asentar el terreno, mantener el terreno. Sí hay zonas, como ya se ha dicho antes, que hay mucha plantación. Aquí hay, bueno, volvemos a observar lo que es arena, tierra, piedras, rocas, sobre el asfalto o sobre la calzada de concreto, producto de la precipitación de este material desde la alta montaña, lo que afecta a la carretera y daña la estructura de la misma. Hay partes donde no hay nada, como en este caso. Ok, no hay nada en el sentido del concreto del asfalto, son ciertos pedazos que han sido removidos por la acción inclemente de del clima de la zona y de las tormentas que se dan mucho aquí en ciertas épocas del año. Ahorita estamos entrando en esa época del año donde existen muchas tormentas tropicales en el Mar Caribe, y eso por supuesto por ser Venezuela un país de amplias costas hacia el Mar Caribe, somos muy afectados por esto. Aquí ya estamos en las últimas curvas, bajada pronunciada hacia el acceso de Chichiriviche y la costa. Ya está la torre de transmisión. Del lado derecho vamos a observar el acceso hacia esa torre de transmisión. Otro acceso. Más adelante vamos a ver una curva donde está el San Miguel Arcángel, que protege a la población. Un santo de mucha devoción acá y en muchas partes del mundo, pues. Se van a encontrar algunas estructuras de viviendas muy bonitas que tienen unos accesos muy lindos. Se utilizan para posadas, para viajeros, para aquellos que se quieren quedar en la zona más de un día, fines de semana, semanas completas, disfrutar sus vacaciones allí. Y otro tipo de estructura, pues. Ya esta bajada es bastante pendiente, ¿ok? Y bueno, aquí por lo menos yo utilizo lo que es el freno de motor. Realmente esta moto no es de freno motor, pero yo así lo denomino, que es trabajar con la caja de velocidades de la moto para recortar la velocidad en la que va bajando la moto y no utilizar tantos frenos. Pobladores de la zona que siempre saludan cuando uno va llegando, cuando uno se va retirando de la zona. Faltan ya unas cuantas curvas más y estaremos entrando lo primero que vamos a ver es una posada, que es la única posada que tiene piscina, y ella se utiliza
por las operadoras de buceo para practicar lo que es la inmersión en aguas confinadas, o sea, practicar cómo es la utilización del equipo de submarinismo antes de entrar en aguas abiertas, que sería el mar en sí, ¿ok? Ya un poco de curvas que se consiguen con falla de borde, que hay que tener mucho cuidado allí, siempre hay gravilla, hay arena, que puede hacer que la moto se desplace lateralmente. Aquí es donde están las otras las otras manifestaciones religiosas antes de entrar al pueblo. Últimas curvas, bueno, pueden ver las otras montañas que se ven. Aquí ya está, ya estamos entrando al pueblo, ya estamos entrando a la operadora que yo les estaba hablando, que es la que tiene piscina para la práctica del submarinismo en aguas confinadas. Eh, la, la, la posada se llama Posada Montero. Y bueno, ya ahí observamos la entrada al pueblo, ya esto es lo último. Vamos a encontrar el cartelón de bienvenidos a Chichiriviche de la Costa, que tiene como 20 años que no lo pintan, es ese que está allí. Se puede leer perfectamente, bienvenidos a Chichiriviche de la Costa. Del lado derecho es el acceso hacia el comando de la Guardia Nacional, del lado izquierdo el comando hacia el pueblo, que ya le vamos a dar una vuelta para conocerlo. Y derecho estaríamos entrando a las diferentes posadas. Aquí ya vamos a empezar la vuelta al pueblo, nos vamos a desplazar hacia el lado izquierdo de la toma y vamos a observar algunos pobladores de la zona que tienen camisas anaranjadas. Ellos son lo que es el comité de limpieza, ellos están muy organizados. Entre semana limpian todo lo que dejaron los turistas. O sea, la basura, las latas de las cervezas, siempre hay el turista que no coloca sus desperdicios en los sitios indicados para ello, entonces siempre hay comités de limpieza que se encargan de barrer todo el perímetro del pueblo para dejarlo limpio para las nuevos fines de semana. Esta es parte de la gente de la escuadrilla. Del lado de derecho vamos a observar más adelante el cauce del río, lo vamos a ver en mejor magnitud cuando nos estemos regresando por esta misma vía. Hay diferentes kioscos de comida, hay diferentes sitios para sentarse, para relajarse, hay canchas deportivas, o sea, es un pueblo bastante organizado y tiene bastantes facilidades para los turistas y tanto para los propios del pueblo. Ahí se ve el cauce del río. Está a bajo nivel ahorita, pero ese es un río que cuando llueve en temporada alta se sale hacia la vía, o sea, invade la vía, el cauce del río. Aquí vamos a empezar a subir a la parte posterior del pueblo. Yo estaba tratando de llegar hacia las aguas termales, porque hay aguas termales en este pueblo, pero lastimosamente no encontré la vía, o creo que esa vía se la tragó el río. Entonces, lo último que pude llegar, ya después de ahí no pasaban ni siquiera las motos. Que es una pasarela que inclusive me acuerdo que esa pasarela pasaba, está sobre el río y la vi bastante corta. Aquí está la iglesia principal del pueblo, aquí es donde se celebran los tambores, cuando está la época de la manifestación folclórica de los tambores. Aquí me iba a regresar, ya darle la vuelta a la iglesia, pero decidí subir un poco más, o sea, di la vuelta y subí un poco más, buscando precisamente el acceso hacia las aguas termales. Terminé esta calle y esta calle conseguí del lado izquierdo la pasarela que les estaba indicando ahorita y no conseguí más acceso para vehículos, ni siquiera para las motos. Entonces, esa es una tarea que me queda para otra oportunidad, para poder llegar hacia lo que es las aguas termales. A lo mejor tendré que ir a pie.
Esta es la pasarela de la que le estabas hablando. Ahí hay parte del cauce del río también, que pasa por la parte posterior del pueblo. Y bueno, ahí nos empezamos a regresar hacia hacia la playa en sí. Vemos las diferentes estructuras de las casas, son casas bajas, o sea, son casas de primer piso alto, o sea, piso de planta alto, precisamente para escapar un poco de la inclemencia del- de la acción de los rayos solares sobre los techos, pero no tienen segundo piso en la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque precisamente es el tipo de construcción que se hace en la zona. Hay otras que sí, que tienen segundo piso, pero son muy pocas. Esos son los pescadores que, bueno, que han sabido invertir los frutos de su trabajo, de su oficio. Este es el muro perimetral de uno de los colegios o el colegio del pueblo, porque están bien organizados en este tipo de instituciones. Y aquí empezamos a regresar hacia allá la playa y vamos a observar del lado izquierdo el cauce del río, lo vamos a observar este, a continuación. Es un cauce de río bastante ancho y aún así, fíjense, ¿ves? Ese es el cauce del río. Y aún así, ese río en época de lluvia fuerte se desborda y ocupa el espacio de esta vía, ¿ok? Hacia los laterales. Entonces, bueno, una cuestión complicada para los pobladores, pero ya ellos están acostumbrados a este tipo de eventos que se da en una época del año. Ya estamos a finales de mayo y la época de lluvias fuertes en Venezuela comienza ahorita hasta septiembre, más o menos, cuando ya terminan de pasar las ondas tropicales, las tormentas y los huracanes. Se prevé que para este año van a haber más de 80 ondas tropicales y no se ha determinado cuántos huracanes pudieran suceder. Aquí vamos a ir hacia la parte ya izquierda y después a la derecha vamos a encontrar una vía que nada más es de tierra, que es el acceso hacia uno de las entradas de la playa en sí. No hay paso para vehículos más adelante ni motos. Este es el comando de la Guardia Nacional que está a la derecha y aquí no hay más pasos ni para vehículos ni para motos. Allá hay una operadora de submarinismo. Aquí ya estamos en la playa en sí. Ya la imagen se ve fija porque la estamos tomando desde las cámaras de la moto, del CarPlay de la moto. Nada, hacia la derecha las operadoras de submarinismo, hacia la izquierda el cauce del río. La playa está tal cual como se ve, la vamos a ver en imágenes que ya estaremos presentando a continuación. Ya utilizamos otra cámara, una GoPro, para tomar ese video ya fuera de la moto. En este viaje utilizamos tres tipos de cámaras, todas con 1080 dpi, 1080 puntos por pulgada, 4K, pero unas con mejores tomas que otras. Ninguna de las cámaras tenía estabilizadores y aún así pudimos y hemos podido observar un buen recorrido hasta ahorita, que de verdad me tiene bastante complacido para hacer cámaras económicas, baratas. Una es una cámara de un Canon 30S Pro, que es una cámara de un celular personal. Hay una GoPro, hay la de CarPlay, que es las cámaras delanteras y traseras de la moto. Sin embargo, las imágenes traseras de la vía, o sea, tomadas por la cámara posterior de la moto, no las incluí en este video porque sería mucha repetición de lo que es el trayecto. Y bueno, a pesar de que la intención es precisamente conocer el trayecto hacia Chichiriviche de la Costa, sería muy repetitivo esta información. O sea,
El ángulo no dice más de lo que vemos con la cámara frontal. Sí hay toldos fabricados precisamente por la gente de la zona. Hay sillas, por supuesto, hay facilidades para los turistas. Y este es uno de los accesos. Aquí es donde esta es la parte donde se puede llegar más cerca a la orilla de la playa con vehículos tipo moto. Aquí no pasan vehículos cuatro ruedas ni nada por el estilo. A los laterales tenemos restaurantes y tenemos estacionamiento para motos. Vamos a observar ahorita ya una caminata por la costa en sí, por la playa en sí. Y vamos a ver ambos extremos de la playa. Y efectivamente aquí ya estamos tomando con una cámara, con otra cámara, vemos los diferentes toldos, allá al fondo se ve cómo termina del lado derecho la playa, ahí está una de las operadoras de submarinismo, que es la de Scubatec. Paga tu promo Scubatec, ¿ok? Del lado izquierdo, que es hacia donde volteamos ahorita, está el cauce del río. La playa como tal se ve bastante tranquila. Ahí donde rompe la ola es donde comienza lo profundo de la bahía. Ah, si en esta orilla hay un poquito de piedras y enseguida podemos entrar a una profundidad de más de 1,5 metros. O sea que para los niños es un poquito complicado si no se hace una supervisión adecuada. Ese es uno de los estacionamientos de moto. Ahí también preparan el pescado para las personas que lo quieren consumir ahí o los que lo quieren llevárselo para su casa. Les recomiendo que el top case de las motos no lo utilicen para esto. Para después sacarle el olor a pescado, eso es increíble. He estado luchando desde que llegué hace 3 días de esta travesía y no he podido quitarle ese olor. Bueno, nada, ya ahí estamos de regreso. Subida de Chichiriviche de la Costa. La salida. Vamos a poder observar en mejor proporción lo que es la gruta o la casita que le hicieron a San Miguel Arcángel para la protección del pueblo y vamos a ver también otras manifestaciones religiosas. Ya aquí, esta es una subida bastante pronunciada, tiene más de 45 grados de inclinación, fallas de borde, bastante gravilla, entonces hay que tener cuidado en este tipo de curvas porque las motos, si no tiene control de tracción, las motos se van y hay que saberla dominar, hay que saber dosificar el gas precisamente para no terminar o en el monte o en el barranco o lo que es el acantilado. Curvas, curvas y más curvas. Esta es una vía que de verdad hay que tener técnica de conducción, saber dosificar la moto y controlar la velocidad, por supuesto. Una de las mejores casas de la zona, de la entrada de la zona, que es precisamente para albergar turistas. Este es donde está el San Miguel de Arcángel. Seguimos saliendo del pueblo. Y bueno, ahí les dejo las imágenes un rato y después haremos otros comentarios.
Bueno, aquí ya estamos subiendo Tacoa. Vamos a observar del lado derecho las estatuas que se hicieron en conmemoración, en recuerdo, remembranza de los primeros bomberos que perdieron la vida y de todo el personal de emergencia que perdieron la vida en la tragedia de Tacoa. Ahí los tienen del lado derecho. Tendrían que pausar la imagen para ver efectivamente las estatuas donde están los bomberos con todo su equipo y sosteniendo mangueras de incendio. Ahí se perdieron muchas vidas. O sea, toda esta zona que yo estoy transitando ahorita fue abrazada por el calor intenso de las explosiones que hubieron en los diferentes tanques de combustible que le dan, que surten de de ese producto a la refinería de Tacoa. Todo esto se perdió en esa oportunidad. Bueno, esas fueron imágenes que duraron por muchos años y recordarlas todavía me da sentimiento porque de verdad que se perdieron muchas vidas de venezolanos allí por algo que fue fortuito porque supuestamente los pararrayos que van sobre estos tanques de combustible no estaban funcionando perfectamente y al primer tanque de combustible le pegó un rayo y se incendió. No se pudo controlar el incendio y terminó en la consecuente explosión de ese primer tanque y que afectó a otro tanque que estaba cerca que también explotó. Entonces ustedes se imaginan esa cantidad de combustible almacenado allí y la explosión que hubo y la onda expansiva y la onda de calor que se generó. O sea, yo era un muchachito cuando aquella y yo vivía muy alejado de la zona. O sea, vivía en la zona del Junquito. Imagínense ustedes, eso está atravesando montañas en línea recta desde donde yo vivía hasta Tacoa. Estaríamos hablando de más de 20 montañas. Y y hasta nuestras casas, en nuestra urbanización, llegó el sonido de la onda expansiva del estallido y las columnas de humo se veían, o sea, horribles. De verdad que sí, no es un buen recuerdo pues, del que pudiéramos hablar. Aquí ya estamos saliendo de la zona de Arrecife, ya estamos llegando a una división que da hacia las costas del litoral central y hacia Carayaca. Y aquí hicimos un corte porque estábamos amarrando el top case que se nos había caído, se perdieron los anclajes del mismo y por el peso, el sobrepeso que llevaba el top case, se perdieron los anclajes, el mismo se cayó, pero ahí demostró eficientemente la robustez del material plástico del que están construidos, no se partió, no se cuarteó, no se rajó, no se hicieron fisuras, lo único que hizo fue rayarse en la parte superior porque cayó la parte superior hacia la calzada, hacia la vía. No fue la única oportunidad que cayó, se cayó varias veces, en varias oportunidades, hasta que conseguimos a un poblador de la zona que nos regaló un amarre y con eso a duras penas lo medio amarramos y pudimos seguir tránsito. O sea, nos tuvimos que parar varias veces para verificar que el amarre quedó perfecto. Este es uno de los locales donde se venden unas empanadas espectaculares. Se vende comida muy buena. Ahí sirven un churrasco de mero en salsa de camarones con ensalada de fresa. Espectacular. Ese plato debe estar alrededor de los 20 $25 para la fecha. Ese es un restaurante que es de familiares de nuestro apneísta más reconocido a nivel mundial, Carlos Coste. Y bueno, es emblemático pararse allí. Venden unas cocadas que el producto de la pulpa del coco, del coco, de las matas estas que se consiguen en toda la costa venezolana, del agua de coco con leche y azúcar.
y hielo. Eso se fabrica, se produce la cocada, que es una bebida bastante buena y bastante agradable. Cada vez que me estaciono ahí, está abierto el local, me tomo 2 cocadas y por lo menos 3 empanadas de estas de camarones y de mariscos. Y cuando estoy de regreso de Chichiriviche de la Costa de hacer submarinismo, entonces me siento ahí a comerme un churrasco de mero. Ese día estaba cerrado porque es día lunes. Y el día lunes ellos están, por supuesto, descansando de toda la jornada del resto de la semana. Nada, y ahí estamos saliendo hacia Las Salinas, que es uno de los pueblos de la costa. Restaurantes que están cerrados, efectivamente no hay mucha actividad turística porque venimos del fin de semana, venimos del domingo. Los domingos es intransitable, muchos vehículos. Perdón, aquí ya estamos subiendo hacia Caracas, ¿ok? Por la autopista que comúnmente conocemos Caracas con el nombre de Caracas La Guaira. Ahorita la estamos haciendo sentido inverso, La Guaira Caracas. Autopista en muy, muy buenas condiciones. No hay, por lo menos yo no pude apreciar huecos en todo el transitar de la vía. Vamos a pasar por un sector emblemático que hay una pasarela, se llama el sector del Limón, o sea, una estructura metálica con la cual se cruza de un lado de la autopista hacia el otro porque hay población de ambos lados. Entonces, esta zona se llama como el Limón. Tristemente para recordar por mi persona este sector en especial, porque ahí recientemente murió un amigo, un vecino, un muchacho de aproximadamente 23, 24 años, que ese día salió de su casa con ciertos malestares personales y tenía que cumplir con su trabajo. Iba en moto a entregar unos repuestos al estado de La Guaira y perdió el control de la moto. No se sabe qué fue lo que sucedió exactamente, si consiguió grasa, aceite en la vía o se quedó dormido por todo el malestar que tuvo que pasar durante toda la noche. Lo cierto es que perdió el control de su moto y se estrelló contra el cerro y bueno, con la consecuencia de la fatalidad del caso, que perdió la vida. Manuel, donde estés, espero que estés disfrutando de las rutas allá en el cielo con todos aquellos moteros amigos que han perdido la vida igualmente. Y ya nos encontraremos por allá y disfrutaremos de esas rutas celestiales. Un grato recuerdo, un grato amigo. Bueno, nada, estamos a punto de pasar el viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira. Ya anteriormente no lo hemos visto. Lo vamos a ver a continuación. Esta es una parte de video que fue editada, o sea, todo, por supuesto, todo fue editado, pero queríamos mostrar el viaducto 1, que es el más grande de la autopista. Hay 3 viaductos. Este viaducto fue construido en tiempo récord, un año, por una administración presidencial anterior. Y eso fue producto de que el viaducto anterior se cayó. O sea, en su estructura fue cediendo hasta que se cayó. Estos son los accesos a los diferentes túneles que hay en la autopista hacia Caracas. Los túneles, hay que felicitar al gobierno nacional, están en perfectas condiciones de luminosidad, de la carpeta asfáltica, de las señalizaciones. Ahora todos los túneles en Venezuela tienen esta decoración, o sea, la bandera de Venezuela, luces amarillas, azules y rojas que tratan de asemejar la bandera de Venezuela. Y por supuesto esos focos indicarían las estrellas que están plasmadas en nuestra bandera. Bastante, bastante bien la señalización de los túneles, de verdad que complacido de pasar por los mismos. Este es el túnel más largo
que hay en la autopista, un poquito claustrofóbico cuando hay mucho tránsito, mucha congestión vehicular los fines de semana. Entonces, o sea, esperar dentro de estos túneles que se mueva el tránsito es bastante sofocante, ¿no? No porque no tenga una buena circulación de aire, sino porque tantos vehículos en esta estructura es insoportable. Nada, servicio de emergencia, pudimos observar grúas en la vía, que es precisamente para remover aquellos vehículos que se quedaron accidentados. Lo que sí pude observar fue falta de guardias nacionales. Este es el otro viaducto. Este es el viaducto. Este viene siendo el viaducto 3 bajando. ¿Ok? Uno de los viaductos cortos. Después va a venir el viaducto 2, que es de las mismas proporciones. Y después el viaducto 1, que es el más largo. Eh, Vamos a observar ahorita el acceso a una urbanización de reciente construcción, que nunca me acuerdo del nombre de ella. Pero es un conjunto residencial de, de beneficio para población de escasos recursos. Fueron unidades familiares asignadas por el Estado venezolano. Este es el viaducto 2, ¿ok? Son viaductos bastante cortos. Estos realmente nunca he oído que tengan o que hayan tenido alguna falla. Y aquí ya vamos para el viaducto 1, que es el más largo. Eh, no tengo la distancia exacta. Tristemente, en este viaducto, por lo largo que es, hay que pasar entre canales, a pesar de que está señalado que no se debe. Pero es que los vehículos que van en el canal de alta muchas veces reducen muchísimo la velocidad, y en una moto no podemos detenernos detrás de ellos. Aquí en Venezuela no se estila eso, porque podemos sufrir un accidente. Puede venir un vehículo a alta velocidad descuidado y puede ocasionar una colisión, y en esa colisión puede estar involucrado un motorizado y perder la vida. Y del lado derecho no mantenemos tampoco el tiempo detrás de las gandolas o los camiones de alta capacidad de carga, porque ellos también se accidentan y cuando frenan, frenan. Vimos una estructura metálica del lado izquierdo subiendo. Esa va a ser la rampa de conexión del viaducto que va a venir de la autopista Boyacá, la que atraviesa el Ávila. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Ese trabajo, esa obra de envergadura se empezó a hacer hace ya más de 10 años y todavía no sabemos si algún día la van a terminar. Pero es precisamente para conectar la avenida Boyacá o Cota 1000, que es una de las autopistas que va por una de las márgenes del Cerro del Ávila, de la montaña del Ávila, y que en principio en la época de Pérez Jiménez se iba a hacer la interconexión precisamente con la autopista Caracas-La Guaira. Esperemos que algún día la termine y esperemos que yo pueda disfrutar de esa maravillosa infraestructura cuando esté terminada. Bueno, aquí ya estamos prácticamente en Caracas. Lo que falta son pocas curvas. Vamos a entrar a una zona donde estaba el primer peaje bajando hacia La Guaira, que era el peaje de la zona de Catia. Y Catia es una zona popular, una parroquia popular, que da entrada a Caracas. No es una entrada muy bonita, por cierto. A pesar de ser parroquias populares que se han mantenido en el tiempo, son construcciones que mm, la parte externa de estas viviendas no están debidamente terminadas, entonces dan una imagen no muy, no muy agradable al turista.
Bueno, nada, ya aquí va a haber una rampa al lado derecho que hace a la zona de Katia y continuamos la autopista hacia el último túnel que vamos a observar ya de entrada hacia Caracas, túnel emblemático que es el túnel de la Planicie. Y da acceso al distribuidor del pulpo. El distribuidor del pulpo. El pulpo, la araña. No, el pulpo. Eh, que efectivamente ya podemos decir que estamos en la parte principal de la autopista Gran Cacique Guayucay Puro, que es la que atraviesa toda la ciudad capital de este a oeste. Ya lo vamos a observar en poco tiempo. Bueno, honestamente ahorita tengo un lapsus mental, no me acuerdo si el distribuidor se llama la araña o el pulpo, me disculpan. Pero es que hay tantos distribuidores que uno pierde el nombre, pues. Ahí estamos en la rampa de acceso hacia el túnel. Es uno de los túneles. Aquí hay una infraestructura de túneles cuádruples. O sea, estos son los más altos. Y en la parte de abajo de esta vía hay otros túneles que también van hacia las mismas zonas. Bueno, igualmente, ¿no? Estos túneles fueron rescatados, fueron pintados, tienen señalizaciones nuevas. Tienen luminarias nuevas, eso se agradece. Las filtraciones que hubieron por muchos años de aguas servidas en estos túneles fueron eliminadas, gracias a Dios. Y aquí ya estamos saliendo al distribuidor. Bueno, es una rampa que en vehículos y en motos es bastante impresionante, ¿no? Porque uno está ahí a más de, fácilmente a más de 30 metros de altura. Y bueno, si aquí se pierde el control de un vehículo y cae al vacío, va a caer sobre otras arterias viales, ocasionando, nunca ha sucedido, gracias a Dios, pero pudiera ocasionar unos accidentes bastante fuertes. Aquí vamos a agarrar hacia la derecha, hacia lo que es el distribuidor de la Yaguara y el distribuidor de La Paz. Y bueno, hasta aquí el video, gracias por habernos acompañado. Esperamos que sea de su agrado. Recuerden que esto fue un video para ver la ruta hacia Chichiriviche de la Costa y de regreso. Y bueno, sigan el canal porque estaremos mejorando a medida que vayamos haciendo más videos.